El 3 de noviembre recordamos la memoria de San Martín de Porres, el santo de la humildad. Popularmente ha sido conocido como Fray Escoba. Este dominico, originario de Lima, Perú, fue el primer mestizo canonizado por la Iglesia. Por medio de su sencillez y servicio, logró superar las diferencias y unir a las tres culturas que convivían en su época, a pesar de los conflictos que dificultaban la coexistencia en la sociedad limeña del siglo XVIII. Él murió en el año 1639 y fue canonizado por Juan XXIII en el año 1962 y declarado patrono de la justicia social. Martín de Porres nació en Lima el 9 de diciembre de 1579. Fue hijo de Juan de Porres, caballero español de la Orden de Calatrava, y de Ana Velázquez, negra libre panameña. A los 12 años empezó a aprender los oficios de peluquero, asistente de dentista y de medicina natural. Más tarde llegó a ser cirujano. La casa de Martín se llenó de mendigos y personas que no tenían la capacidad económica, pues eran atendidos gratuitamente y con mucho esmero por el famoso barbero y cirujano de Lima. Martín decide entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima. Sin embargo, debido a su condición de mulato, ingresó a la comunidad como hermano donado. En el convento se le confió el oficio de la limpieza. Su escoba fue, con la cruz, la gran compañera de toda su vida. De ahí que fuera popularmente conocido como Fray Escoba. El 2 de junio del año 1603 hizo su profesión religiosa y fue hermano cooperador. Martín se destacaba por el cuidado que brindaba a los enfermos. A todos amaba y curaba sin distingo de procedencia étnica. Indígenas, españoles y negros eran amados y atendidos por igual. Por sus cuidados pasaban todos los sectores de la sociedad limeña. Fue un verdadero ejemplo de unidad en una sociedad fracturada por diversos conflictos. Martín de Porres falleció en el año 1639. Sus restos se encuentran en la Basílica de Santo Domingo, en Lima, Perú. San Martín es patrono de los hermanos cooperadores dominicos y de la justicia social. También su patronazgo se extiende a los pobres, a los peluqueros, al gremio de la limpieza pública, a farmacéuticos y enfermeros, y es patrón de Cáritas. Su vida, ¿qué nos puede decir hoy? San Martín es querido por todos e invocado por ricos, pobres, enfermos, menesterosos, por todos los hombres de ciencia y por ignorantes. Su imagen o su estampa va en los viajes. Está en las casas y en los hospitales, en los libros de rezo y en los de estudio, en las iglesias y en los hogares, todo porque fue humilde, obediente y, como dijera San Juan XXIII, es el Martín de la caridad. Martín de Porres hace recordar el inmenso poder de la humildad y el servicio, en un mundo saturado por tantas palabras e imágenes. El Santo de Lima es un constante recordatorio de la validez del ejemplo y de la grandeza de los pequeños actos cotidianos que pueden cambiar el entorno inmediato e incluso el curso de la historia. Fray Martín fue incomprendido por muchos de sus hermanos en su época. Él quería hacer de su convento un hospital, porque a todo enfermo que encontraba lo socorría, y hasta llevaba a algunos más graves y pestilentes a recostarlos en su propia cama cuando no tenía más donde lo recibieran. Con la ayuda de varios ricos de la ciudad, él fundó un asilo de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, huérfanos y limosneros y ayudarles a salir de su penosa situación. Aunque él trataba de ocultarse, sin embargo su fama de santo crecía día a día. Lo consultaban hasta las altas personalidades. Muchos enfermos lo primero que pedían cuando se sentían graves era que venga el santo hermano Martín, y él nunca negaba un favor a quien podía hacerlo. Pasaba la mitad de la noche rezando. A un crucifijo grande que había en su convento, iba y le contaba sus penas y sus problemas.
y ante el Santísimo Sacramento y arrodillado ante la imagen de la Virgen María, pasaba largos tiempos rezando con fervor. Sin moverse de Lima, fue visto sin embargo en la China y en Japón, animando a los misioneros que estaban desanimados. Sin que saliera del convento, lo veían llegar junto a la cama de cientos de moribundos a consolarlos. A los ratones que invadían la sacristía, los invitaba a irse a la huerta y los seguían en fila muy obedientes. En una misma cacerola hacía comer al mismo tiempo a un gato, a un perro y a varios ratones. Un día que llegaron unos enemigos a su habitación a hacerle daño, él pidió a Dios que lo volviera invisible y los otros no lo vieron. Cuando oraba con mucha devoción, se levantaba por los aires y no veía ni escuchaba a la gente. A veces el mismo virrey que iba a consultarle, siendo Martín tan de pocos estudios, tenía que guardar un buen rato en la puerta de su habitación esperando a que saliera de sus éxtasis. En ocasiones salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Preguntado cómo lo hacía, él respondía: yo tengo mis modos de entrar y de salir. El arzobispo se enfermó gravemente y mandó llamar al hermano Martín para que le consiguiera la curación para sus graves dolores. Él le dijo: ¿cómo se le ocurre a su excelencia invitar a un pobre mulato? Pero luego le colocó la mano sobre el sitio donde sufría los fuertes dolores, rezó con fe y el arzobispo se mejoró enseguida. Entre sus muchos milagros, Martín también recogía limosnas en cantidades asombrosas y repartía todo lo que recogía. Miles de menesterosos llegaban siempre a pedirle ayuda. A sus 60 años, después de haber pasado 45 años en la comunidad, mientras rezaban el credo y besando un crucifijo, murió santamente el 3 de noviembre del año 1639. Toda la ciudad acudió a su entierro y los milagros empezaron a obtenerse a montones a través de su intercesión. San Martín de Porres ruega por nosotros, paz y bien. Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico. Seguinos, suscríbete.